Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Vamos a ver el segundo obstáculo para el crecimiento. Ayer vimos el primero, que era nuestra vieja naturaleza. Hoy vamos a ver el segundo, la segunda barrera, como usted quiera ponerle ahí. La segunda barrera para el crecimiento es el pecado, ¿sí? El pecado oculto, ¿no? Proverbios 28, versos 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Sí? Acá podemos ver, hermanos, esta palabra es importante que la entendamos, ¿sí? Que el pecado es algo que tenemos que luchar, porque es una barrera. Acá dice la palabra que el que encubre su pecado no va a prosperar, dice. Quizá la manera de ver la palabra esta prosperar para nuestra mente occidental, ¿sí? Uno dice prosperidad, ¿qué piensa? ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? La plata, ¿sí o no? ¿Sí? Un bien material. Pero para la mente oriental no es lo mismo, ¿sí? Entonces entienda ese concepto, la palabra prosperar. Por lo general la palabra, cuando habla del bien material en la Biblia, habla de la abundancia, dice. No dice la palabra prosperar, ¿sí? Por eso dice: cree en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Bueno, con esa palabra muchos afanan, ¿vio? Para la iglesia, ¿vio? ¿Sí? Un montón de ladrones, ¿sí? Porque es bueno para torcer las cosas. Pero la palabra prosperar significa impulsar, medrar, crecer, desarrollar. ¿Entiendes? Tiene otro significado. Entonces no es el significado que tenemos nosotros en nuestra mente solamente, ¿sí? En nuestro concepto, ¿yo? ¿Sí? Decimos prosperar y, bueno, un bien material. No, acá la palabra prosperar, hermanos, es eso, ¿sí? Entiéndalo así. Se lo voy a parafrasear, diría, ¿sí? Entonces sería así: el hombre que encubre sus pecados, ¿sí? No crecerá, no se va a desarrollar, no se desarrollará, ¿sí? No se impulsará, no avanzará. Porque ese es el significado de esta palabra, prosperar, ¿sí? Entonces el que encubre sus pecados no puede desarrollar su vida espiritual, ¿entiendes? Porque el pecado es un obstáculo, ¿sí? El pecado tiene un símbolo, ¿sí? Y el símbolo del pecado es la muerte, ¿sí? ¿Usted puede entender así el pecado o no? El pecado de la muerte, ¿sí? Uno ve la muerte como que viene con la guadaña y a buscarte, ¿no? No. El pecado es la muerte, ¿sí? Dice la palabra que nosotros estábamos antes en delitos y estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Entonces el símbolo real del pecado es la muerte. Ahora, ¿qué significa muerte? La muerte es la separación de Dios, ¿sí? Si yo me mantengo en la muerte, en el pecado, estoy separado de Dios, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a Adán, ¿sí?, que si comiere de ese árbol iba a morir. ¿Murió Adán o no murió? Adán vivió 990 años, ¿sí? Y el día que comieres de ese árbol morirás. No murió. Entonces, ¿cuál era la muerte? La separación de Dios, ¿sí? Entonces, si uno guarda el pecado, por más que esté en la iglesia, todo está separado de Dios igual. Porque el pecado lo mató, ¿entiendes? Lo apartó de Dios. Entonces, por eso no hay, dice la palabra acá, dos cosas. Porque por lo general nosotros oímos siempre una, ¿sí? Tenemos abogado fiel y justo, que si pecamos, ¿sí?, confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo, ¿sí?, el Señor va a abogar por nuestra causa.
Pero acá la palabra, acá dice dos cosas la palabra, con respecto a eso, ¿sí? Vamos a leer ahí. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa, ¿y qué dice? Y se aparta. O si no, seamos como el católico. Si hacemos 40 Padre Nuestros, 50 Ave María, ya confesamos nuestro pecado al Padre Pepe y ya está. Y después vamos, pecamos de vuelta. Entonces, como pecamos de vuelta, volvemos y hacemos otros 50 Padre Nuestros y lo mismo, ¿yo? Pero en realidad no nos apartamos del pecado. Entonces, viviendo esa vida así, estamos separados de Dios. ¿Entiendes? Estamos en una separación espiritual, en realidad. Porque infringimos una ley. ¿Sí? Cualquiera sea el pecado, ¿no? Como dijimos ayer, uno bien simple, la mentira. ¿Sí? Por eso al pecado, hermanos, tiene que darle el peso, no que para su conciencia tiene, sino el peso que tiene para la conciencia de Dios. ¿Entiendes? No es nada, ¿no? Bueno, ese nada para Dios puede ser mucho. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues tenemos que entender también, ¿sí? El pecado, hermanos, la palabra pecado tiene este significado: transgresión consciente a un mandamiento espiritual. ¿Sí? Una transgresión consciente. ¿Sí? Hay diferentes tipos de pecados, pero bueno, en reglas generales, el pecado es una transgresión consciente. ¿Sí? Y por lo general, cuando uno peca, hermanos, el Espíritu Santo te prende la alarma adentro, ¿no? Tu conciencia te acusa y la mente te va a redarguir. ¿Sí? Vos sabés que hiciste mal. ¿Sí? Ahora, cuando uno endurece el corazón, ya la conciencia no se activa, ¿no? Está como le apagaron la térmica, ¿no? ¿Sí? Ya no hay una alerta. Ahora, cuando uno peca y ama a Dios de verdad, ¿sí? El Espíritu va a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Acá te tenés que arrepentir. Y esa palabra arrepentir es la que dice acá: apartarse de aquello que está mal. ¿Entiendes? Hay gente que va a enseñar a perdonarme por mis pecados, me falta. Es muy por encima. Bueno, decime cuál. ¿De cuál me estás diciendo? ¿Cuál de todos? Aclaremos los temas. Y porque a veces somos muy generales nosotros, es más fácil. ¿Sí? Perdona mis pecados, Señor. Ya, pum, listo, chao. No, vení acá. Ahí el libro de Isaías, capítulo 1. Ve ahí, Isaías 1, verso 9, si no me equivoco. Me viene esta palabra ahora a la mente. Vamos a leerla. Verso 11. 1:11. Dice: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. Dice: no lo puedo sufrir o no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Acá es Dios hablándole al pueblo, ¿yo? Porque ellos vivían de fiesta en fiesta, ¿yo? Culto, ¿yo? ¿Sí? Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacerlo mal. ¿Vio? Como ayer, ¿vio? ¿Sí? Uno puede hacer muchas cosas, ¿vio? Pero muchas cosas que no se despojaron. ¿Sí? Entonces lo bueno, ¿vio? Que ellos hacían para Dios, como culto, como ofrecimiento, hastiado estoy, ¿sí? Me tienen cansado, no lo soporto. Porque Dios busca el corazón del hombre, ¿vio? ¿Sí? Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice: y vení luego, dice el Señor. Después que hiciste esto, acomodaste las cosas, pues vení. Ahora sí, vení. Y dice: vení luego, y dice Jehová, dice: y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Y si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebelde, seré consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Sí? Pero acá esta palabra importante es que dice, estemos a cuenta. Y sabes venir. Vamos a estar a cuenta. ¿Sí? Yo le digo porque cuando uno confiesa un pecado, ¿yo? ¿Sí? Bueno, no generalice. Tiene que ser consciente. Por eso le digo, un pecado es un acto consciente. Y Dios también es consciente, porque de Dios no nos podemos escapar. Cuando nos vayamos, por más que pequemos y nos escondamos de quien sea, Dios ya sabe. Pero Dios espera que estemos a cuenta con él. Y a mí me llama la atención la palabra que él usa acá. Dice estemos. ¿Sí? Dios no peca, ¿no? Pero vení, estemos a cuenta. Vos dame tu reclamo, yo te voy a reclamar lo mío. A ver. ¿En qué te agravié? ¿En qué pequé encontré vos? ¿Qué mal te hice? Yo te voy a decirlo como me hiciste a mí. Recuerden, hermanos, que Dios tiene el corazón. ¿Sabe usted o no? Dice la palabra en el libro de Génesis que a Dios le dolió en el corazón. ¿Sí? La maldad del hombre, Y porque Dios lo creó, hermano, y el hombre después aborreció. Por eso yo decía una de las palabras que leíamos ahí en capítulo 4, verso 30 de Efesios. ¿Sí? Dice, no pongas triste, lo estoy diciendo de esta palabra, al espíritu de nosotros. ¿Cuándo? Haciendo estas cosas, las cosas que leímos ayer. ¿Sí? Entonces, hermanos, el pecado es algo que tenemos que nosotros, si alguien está en pecado, lo primero que debe hacer es confesar. ¿Sí? Delante de Dios. No delante del Padre Carmelo. Claro, porque eso en realidad es una lavada de conciencia. Yo voy y le digo al Padre, allá Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No es cierto, ¿no? Porque confesar un pecado y después salir y hacer lo mismo no tiene sentido. Ni para Dios ni para la persona tampoco. Entonces, hermanos, ¿sí? Recuerden que el pecado es una transgresión. De Dios no lo podemos esconder, aunque nos metamos abajo de la tierra, ¿no? Jeremías 16. Vamos a leer algunos versículos para poder generar un poquito de conciencia del Señor, ¿sí? Para que quede bien así aclarado que no nos podemos ocultar y que nada podemos ocultar. Estamos desnudos delante de Dios. Jeremías 16, verso 17 dice así: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Sí? ¿Sobre cuántos caminos están los ojos de Dios? Dice. ¿Sí? Tu andar, tu pensar. ¿Sí? Ni uno. Nada se escapa, ¿no? Porque hay diferentes maneras de pecar. Usted puede pecar con el cuerpo y puede pecar con la mente. ¿Sí? Hay pecados que son con la carne y otros que son con la conciencia. Entonces, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, ¿sí? Los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Mira lo que dice ahí, Salmo 10, verso 11. Es como dice ahí una palabra: corrías con el ladrón y creías que no te veía. Así dice la palabra, Salmo 10, verso 11. Dice así: dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Sí? La persona que es necia, hermanos, piensa que Dios no observa. Dios observa todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Entonces, como tenemos un Dios justo, hermanos, ¿sí? Él no va a dar un castigo, ¿sí?, al azar. Lo va a hacer con justicia. Porque uno de sus atributos es ser justo. Entonces Dios lleva todo nuestro caminar, ¿sí?, observándolo. Dice el libro de Ezequiel que Él se inclina para ver el camino de los hombres.
para darle a cada uno según su obra, ¿vio? ¿Sí? Entonces todo lo que hagamos en este cuerpo, ¿sí?, va a ser juzgado, todo. Entonces ese día del juicio va a llegar. Esperemos que estemos en el tribunal de Cristo, no en el trono blanco, ¿sí? Porque hay dos juicios, ¿vio? Para los que están en Cristo. ¿Están en Cristo o no? Bueno, va a tener que pasar también por el tribunal. ¿Cuánto quieren ir a los tribunales? Pero igual ahí la salvación ya no se pierde. Ya entramos al reino eterno, ¿entiendes? Entonces, o por lo menos que lleguemos al tribunal acá, ¿vio? Recuerda que está delante del trono blanco, eso ya para perdición eterna, ¿sí? Entonces va a haber dos tipos de juicios, ¿sí? Pero Dios no va a juzgar por nuestras obras. Dice, todo lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, entonces ahí se va a llamar cada uno, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hizo en esta tierra, se le va a dar la recompensa. Si sirvió, si no sirvió, hay un reconocimiento, ¿sí? ¿Entiendes? Ojalá Dios diga buen siervo fiel. Pero vamos para ese día nosotros, ¿no? ¿Sí? Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, todos. ¿Entiendes? O usted no quiere. Quiere entrar derecho allá a la Jerusalén. No, todos vamos a pasar, ¿no? ¿Sí? Esperemos que no sea para avergonzarnos, ¿no? Entonces acá dice, hermanos, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Sí? No, Dios sí ve todo, hermano. Dios no encubre su rostro. ¿Sí? Dios ve la maldad del ser humano y ve los pecados nuestros, hermano. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanos, que del Señor no nos podemos esconder. Estos pasajes, estos versículos, más que nada para poner una conciencia, ¿sí?, de cómo es la observación y el cuidado de Dios hacia nosotros. Todo el tiempo nos ve, todo el tiempo nos observa, ¿no? Vamos al Salmo 19. Vamos a leer el 44 primero, mejor, 44, 21. A ver, alguien que lo lea fuerte. Amén. ¿Vio? Estas palabras son para generar una conciencia más que nada. ¿Sí? El hombre de Dios, y la mujer de Dios que tiene temor, es consciente de esto. Cuando camina con Dios, ¿vio? Dice, porque Él conoce, dice, los secretos del corazón. Aquellas cosas que no le contaba a nadie, ¿vio? Ni a tu esposa ni a tu esposo. Lo que está oculto ahí, guardado. Nadie sabe. Lo que pensaste, que nadie sabe. Bueno, eso está ahí. Y Dios lo conoce. ¿Sí? Entonces, como para uno tenga un poco de temor, ¿no? ¿Sí? Que de Dios no lo podemos esconder absolutamente nada. Lo más profundo, ¿sí?, que yo puedo pensar hacia mí mismo, Él lo sabe. Y a veces esos pensamientos secretos son pecaminosos. ¿Sí? A veces esos pensamientos son perversos. Eso es secreto. ¿Entiendes? Todo por eso tengo que indagar mi corazón. ¿Se acuerda que yo le dije, qué piensa usted? ¿Piensa lo que piensa? O a veces pensamos bien mal. Mira lo que dice ahí. Salmo 12. Perdón, 19. 19, 12. Dice así, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. Este es David hablando, ¿sí, no? Dice, de los que me son ocultos. Y preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí? Pero mira el concepto que él tenía, ¿yo? Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? 19, 12. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Mira, vamos al libro de Isaías 29. Porque hay errores que no son ocultos en nuestro corazón, hermanos. Están ahí. Era un clamor ese, ¿veo? Isaías 29, verso 15, dice así: hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá,
la obra dirá de su hacedor, no me hizo, dirá la vasija de aquel que la formó, no entendió. Pero ya se habla de una incongruencia de alguien que conoce a Dios, ¿sí? Y que Dios está exento de nosotros, como que nosotros podemos vivir la vida, hacer cualquier cosa, ¿sí? Y como que Dios nos va a tener en cuenta, ¿entiendes? Tomar con liviandad, ¿sí? Nuestra manera de proceder, de caminar en la presencia del Señor. Miramos el libro de Job 14, vamos a leer 2 o 3 versículos más. Verso 16. A ver, alguien que lea ahí el 16. Pero ahora me cuentan los pasos y no das tregua a mi pecado. ¿Sabes? Te cuenta los pasos, Dios, imagínense. ¿Cuántos pasos diste? Eso habla, Dios, de cómo es el Señor, ¿no? En el cuidado, ¿no? ¿Sí? Cuenta mis pasos, dice, y no das tregua, mi pecado, dice. ¿Sí? No, nada de negociar nada acá. Sí, pero podemos arreglar algo. Nada. No hay tregua. Porque el Señor al pecado le hace guerra. ¿Entiendes? Porque el pecado te mata, te separa de Dios. Entonces Dios no va a hacer tregua con el pecado. Nosotros por ahí en nuestra mente engañosa, ¿sí? Hacemos tregua. ¿Entiendes? Y no le damos relevancia a ciertas cosas. Pero Dios no. ¿Sí? Dios no lo hace. A ver, 44 ahí, capítulo 42. Dios te cuenta los pasos, ve todo lo que haces, ¿sí? Conoce tu corazón, tu secreto. Y acá el 42.2 dice así: Job decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ni lo que pensás puede esconder. Por más que te tapé la cabeza con la almohada, ¿sí? Sí, porque vos te puedes estar acostado con tu mujer y estás pensando en otra. Tu mujer por ahí no va a saber, pero Dios sí. Se empiezan a persinar ya. No, hermano, es así. Ahora, ese pensamiento, algunos no lo ve como una gravedad, ¿no? Pero para Dios es un pecado. ¿Entienden? El pecado es como, ¿cómo podríamos decir? Como la tarjeta de crédito, ¿no? Disfrute hoy, pague mañana. ¿Sí? Uno peca, pero después tiene que pagar con intereses las consecuencias del pecado. ¿Sí? Pasa la tarjeta nomás. ¿Sí? 18 cuotas. Después tiene que pagar con interés. ¿Sí? Porque todo pecado, hermanos, entiéndalo así, use la conciencia de la tarjeta, ¿ya? ¿Sí? Todo pecado deja consecuencia atrás. ¿Sí? Va a tener consecuencias. Entonces, hermanos, por eso hay que pensar no en el momento, sino en lo que va a producir. Por eso la persona sabia, ¿sí? ¿Se acuerdan como dijo Pablo cuando era niño? Hablaba como niño. ¿Qué más era? Pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora cuando ya fui hombre, ya como piensa el hombre, a ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo piensa el hombre? El hombre primero juzga, saca conclusiones, analiza la situación, los pros y los contras, ¿sí? Medita, piensa, después actúa, después habla, después accede o no. ¿Entiendes? Es distinto. Nosotros crecemos de una persona más analítica, más crítica, ¿sí? Pues es necesario crecer. Ahora que el pecado es un obstáculo para crecer, es un obstáculo para crecer. ¿Por qué no crees hoy? Porque si te mantienes en el pecado oculto, no vas a crecer. ¿Sí? Capaz nadie sabe, pero Dios sí sabe. Entonces, como Dios sí sabe, no hay fruto en la persona, ¿verdad? Entonces, 40 años en la iglesia y todavía un poco. ¿Qué será, no? Sí, ¿qué será lo que guarda, digo yo? ¿Qué será lo que esconde? ¿Sí? Tiene todos los cadáveres ahí en el placario. Nadie sabe. ¿Sí? Pero bueno, el Señor quiere ayudarnos siempre, hermano. ¿Sí? El último Salmo, 90.
Esto solamente para decir que todos estos pasajes para decir solamente que Dios sabe lo que hacemos, lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón, en los secretos de nuestro corazón. Es para poner ese peso nomás, ¿no? Que usted sepa, ¿no? Puedo andar y Dios te está contando los pasos. Gente, mis pasos contaste eso. Es como que anda atrás, Dios, ¿no? Muy minucioso. ¿Sí? 90, verso 8. Dice así, verso 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Sí? O sea, Dios tiene todas aquellas cosas que nosotros hacemos mal, hermanos, están delante de Él. ¿Sí? Ahora, Dios, que espera en alguien que peca, lo que dijimos al principio, ¿sí? Arrepentirse y apartarse. Algunos se arrepienten nomás y no se apartan. ¿Sí? Señor, pedimos perdonarnos, pero no se apartan del pecado. Entonces siguen acumulando. El pecado, sabe que es un peso, ¿no? ¿Sí? La persona que vive en el pecado, convive con el pecado, espiritualmente está pesado, está cargado. Tiene una carga, ¿no? ¿Sí? Por eso Pablo, cuando habla con respecto a la carrera en la vida cristiana, con respecto a lo que es, no recuerdo dónde está el texto, pero daba como una analogía sobre alguien que corre en el estadio, ¿no? ¿Sí? Que alguien que va a correr la carrera, dice la palabra así: despojándose de todo peso, dice, del pecado que nos asedia, porque el pecado trae peso a la persona. ¿Entiendes? Es un peso espiritual. Entonces, hasta que la persona no vuelva en sí, no se arrepienta, ¿sí? Y se aparte de eso, va a estar cargado. ¿Sí? Pues hay gente que siempre está igual, por lo que carga, ¿no? ¿Sí? Ahora capaz que por vergüenza, por timidez o por lo que sea, no lo va a decir, no va a pedir ayuda, ¿no? Pero está corriendo con un peso, ¿entiendes? Un peso que no debería tener. Por eso el Señor dijo: vengan a mí todos los trabajados y cargados. ¿Cuál es la carga? La carga es el pecado, ¿no? No es que venía con un burrito acá trayendo zanahoria y papa arriba del lomo. No, era el pecado que teníamos nosotros encima. Ahora, Dios, nosotros cuando nos acercamos a Él nos saca ese peso. ¿Sí? Ahora, esos pecados Dios nos perdonó, pero ahora si pecamos, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado. Bien, Romanos 7. Ahí vamos a empezar. Bueno, ya sabe que Dios le está mirando, nada más, ¿no? Ya sabe que Dios mira lo que haces, ¿sí? Lo que pensás y la intención de tu corazón. No hay manera de esconderse, ¿sí? Dios está viendo lo que estoy haciendo, está sabiendo lo que estoy pensando, y la intención que hay en mi corazón, Él también la conoce. No puedo esconder nada, de ninguna forma me puedo esconder, en ningún aspecto, ¿no? ¿Sí? Entonces eso ya nos deja a nosotros ya como un poquito más de cómo nuestro Dios, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? Que Él está examinando, ¿no? ¿Sí? Su caminar, nuestro andar. Por eso es la palabra que hay algunos que el pecado les es patente, ¿sí? Notorio, pero a otros después de un tiempo se manifiesta, ¿sí? ¿Entiendes? Porque a veces la palabra, usted no sabe para quién es, pero la palabra golpea, porque Dios está llamando al arrepentimiento. Hay que pintar el techo, empieza a pensar cualquier cosa, quiere evadir, lo que pasa, está pasando, ¿sí? No quiero ir. A veces pasa eso cuando el corazón se está endureciendo, porque lo que hace el pecado, hermanos, es endurecer el corazón. ¿Entiendes? Y cuando se endurece el corazón, se cauteriza la conciencia. Por eso cuando uno peca, tiene que arrepentirse. Porque de una conciencia cauterizada va a ser una persona reprobada por Dios. ¿Sabes que Dios te reprueba? Te dice: ya, correcto, no te hablo más. Lo primero trata el corazón, pero si el corazón se sigue endureciendo, ¿sí?
Entonces le habla a la persona de una manera, de otra, de una manera, por sueño, por esto, por palabra, por persona, y la persona persiste en lo que está haciendo, el corazón se va a poner duro, ¿sí? Y la conciencia se la va a cauterizar. Entonces ya se cierra la persona, ¿sí? Va a crecer en el pecado, ¿entiendes? Ahí va a crecer en el pecado, pero Dios lo puede reprobar. Yo como que lo desecho, ¿entiendes? Por eso el pecado es importante, hermano, ¿sí? Porque el pecado viene a matarte, viene a matarme, ¿sí? En ese concepto, ¿no? Viene a separarte de Dios. ¿Cuál es el propósito del pecado? Separarte de tu Dios. ¿Sí? Ahí pecó Adán y Eva, expulsados del huerto, afuera. Y les puso los dos ángeles con la espada que revolvían a ellos, no podían volver a entrar. Ahora todos nosotros vinimos, ¿sí? Bajo esa naturaleza. Todos. ¿Sí? Naturaleza de pecado. Pero en Cristo hemos sido, ¿sí? Regenerados. Entonces tenemos, ¿sí? Nuestro papá primero, el primer papá nuestro fue Adán. Pero ahora estamos nosotros en el segundo Adán, que fue Cristo. Ahora Cristo venció el pecado y venció la muerte. Entonces el cuerpo, que es la iglesia, también puede hacerlo. ¿Entiendes? Tiene poder, pues Dios te lo dio. ¿Sí? De poner las obras de la carne bajo los pies, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Romanos 7 ahí. Vamos a leer desde el verso 7, ¿sí? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, de ninguna manera. Es de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, si nadie le dice que algo está mal, la ley vino para eso, ¿sí? Si otro era un mujeriego en el mundo, tenía 80 mujeres y vivía en el camino del Señor, y acá se le muestra la ley de Dios, entonces entiende que como vivía era mal. ¿Entiendes? Ahora ahí toma la decisión la persona de obedecer la ley, ¿sí? O seguir en lo que andaba, no despojarse de aquello, ¿entiendes? Ahora, si se mantiene en lo que vivía antes, se mantiene en el pecado. Entonces el pecado lo termina matando, ¿sí? Aunque esté en la iglesia, no importa. Porque recuerda que venir a la iglesia no te hace creyente, ¿eh? Usted no es cristiano por estar acá, ¿eh? Somos cristianos si obedecemos la palabra de Dios, si no, no. Ahí estaba el Señor Jesús ahí predicando y... Señor, 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 ahí te busca a tu mamá y tus hermanos. Y dice, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Los que obedecen, ¿sí? A mi Padre, dijo. O sea, Dios considera que somos parte de Él si obedecemos, si no, no. Si obedecemos la voluntad del Señor. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hay una congruencia en eso, ¿no? ¿Sí? Si nadie me dice que está mal, si a mí no me dicen que está mal cruzar la calle con el ojo vendado, voy a seguir cruzando, ¿sí? Pero ahora como pusieron señal y pusieron semáforo, entonces sé que está mal, estoy infringiendo una ley y puedo morir. Bueno, el pecado es igual. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley del pecado, el pecado está muerto. Si no hubiera ley, hermanos, si no hubiera palabra, no hubiera mandamiento, no hubiera restricción de parte de Dios, ¿sí? Podemos pecar libremente, ¿sí? Porque no hay condenación para nosotros, ¿sí? Nada está mal. Bueno, en el tiempo de los jueces, hermanos, el pueblo de Israel vivía así, ¿sí? Era un pueblo sin ley, no había ley, ¿sí? Cada uno hacía según bien le parecía. Así vivían. Bueno, hay muchos cristianos, ¿sí? En este tiempo que viven así, sin ley. O sea, no porque no la haya, sino porque ignoran, ¿sí? No ignoran de no saber, sino le dan la espalda a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Entonces viven como si no lo hubiera, ¿no? Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o llegando el conocimiento de la voluntad de Dios, el pecado revivió en mí. ¿Y qué dice? Yo morí, dice. Claro, una vez que llega el conocimiento de la verdad y me pone que yo estoy en el pecado, me da la revelación que estoy muerto. Entonces tengo que tomar una decisión, ¿no? Me mantengo en esa posición
pues me arrepiento, ¿sí? Y recobro la vida. Dice así, verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ¿sí? La ley era buena, pero después lo terminó matando. ¿Por qué? Porque tenía que morir el pecado. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. O sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, ¿qué dice? Bueno, ahí hay que tratar de... Obviamente, ¿no? Que Pablo dice, ya no soy yo el que hago las cosas, sino el pecado que mora en mí. Como diciendo, es el pecado que me está llevando, pero yo no soy. No, si sos vos. Si uno peca porque quiere, ¿sí? Porque el pecado no es... Está bien que somos tentados, hermanos, pero tenemos voluntad, ¿sí? Uno peca porque también quiere, accede, ¿entiendes? Nadie peca porque sí. Por eso le digo, nadie comete adulterio, hermano, iba caminando por la calle y se cayó en la cama de alguien, no. ¿Sí? Esa cosa no pasa. ¿Sí? Dice, ay Dios, justo pasé y caí en la casa de una señora, ¿vio? No va a pasar, es una mentira eso, ¿vio? En algún momento quiso, ¿sí? En algún momento pasó por esa casa. Se tropezó al propósito. Entonces, hermano, sí, hay todo un trabajo que en nuestra mente para llegar al pecado. Mira el libro de Santiago ahí. Después volvemos ahí. Por eso el pecado, hermanos, ¿sí? Tiene su... ¿Cómo le podríamos decir? Tiene su fortaleza en sí, por nuestra naturaleza carnal. Pero usted tiene tiempo para luchar con eso. No es que el pecado te asalta, yo no lo vi, el pecado me agarró y me mató. No, es todo un proceso del pecado hasta que se llega a consumar. ¿Sí? La muerte, ¿yo? Recuerda, el pecado es muerte. Entonces, pecado muerte. Véalo así. Pecado te separa de Dios. ¿Entiendes? Por eso, por más que a veces pecamos, la misericordia de Dios se renueva en nosotros. ¿Sí? Pero siempre tenemos que estar a cuenta con Dios. ¿Sí? Ser sincero, ¿yo? Esto mejor no le voy a decir, esto. No, si Dios ya conoce, ya sabe. ¿Sí? Pero Dios espera que nosotros seamos sinceros, ¿no? ¿Sí? Pues sabe que hay gente que va a orar al Señor mintiendo, ¿no? Diciendo la verdad. Como si fuera que se puede ocultar. ¿Sí? Hay de todo un poco, ¿yo? Pues mire ahí, 14. Vamos a leer el 13, dice así, 1:13. Cuando alguno es tentado, ¿cuándo son tentados? ¿No? ¿Usted no? ¿Son de piedra? Todos somos tentados, en una forma u otra. ¿Sí? A veces es tentado a bajar el diente a alguien, ¿sí? Porque no siempre son pecaminosos, pecados sexuales, ¿vio? A veces es tentado a mentir, ¿sí? A veces puede ser tentado a decir, hablar mal de alguien, ¿sí? Son tentaciones, ¿sí? Pero miren lo que acá dice la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no diga, ay, Dios me probó. ¿Sí? No, a veces no es la prueba de Dios. ¿Sí? Dios no te va a tentar para pecar. A ver si mi hijo resiste la tentación, ahí. No, Dios no te va a tentar para pecar. Dios te puede probar, hermanos, tu fe, ¿sí? Pero no te va a llevar la boca al lobo. O ahora usted sí puede ir solo a la boca al lobo. Es lo más probable. ¿Sí? Porque uno a veces camina para donde el espíritu no quiere, pero para la carne sí quiere. No diga así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, punto, listo, chao, acá lo sacamos ya. No hay tentación de parte de Dios. Dios no te va a tentar. Dios no te va a probar para algo pecaminoso. Nunca, no es Dios. Si tiene una prueba, una tentación con algo con tu carne, no fue Dios.
¿Fuiste vos o fue el diablo? Uno de los dos. Pero Dios no fue. Señor, ¿por qué permitiste? No, Señor no permitió. Pues algunos se meten en lugares en cosas que no tendrían que estar. Pero fue Dios. ¿Sí? Entonces acá ya la palabra te aclara que Dios no va a tentarte para el mal. ¿Sí? Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde estás tentado? De tu concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? El deseo. De acuerdo a mi deseo que está acá adentro, en mi naturaleza carnal, viene la tentación. ¿Sí? Dice la palabra ahí, es seducido, ¿yo? ¿Sí? Te llama. Te coquetea ya, ¿no? Te guiña los ojos. Vení. Acercate. Y el diablo ahí trabaja, ¿no? ¿Sí? Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿por qué concibió? Porque quiso, le gustó la seducción. Y la mente empezó a trabajar. Nadie peca de un día para otro, ¿eh? Hay un trabajo en la mente, ¿sí? De seducción. Entonces cuando el corazón se abrió a esa seducción, ¿sí? Y la concupiscencia que hace es concebir. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, significa que ha aceptado eso que estaba pasando por su mente, da a luz el pecado. ¿Sí? El pecado ya es la acción. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué da luz? Dice, la muerte. Entonces el pecado, ¿qué hace? Te va a matar. Entonces, ay, pequé. No. Estás muerto. Vení. Vamos a morar porque esto sucede. ¿Sí? Porque a veces lo ve el pecado como algo romántico. Bueno, ¿sí? Tenemos abogados fiel y justo igual. No, pará, no te lo tomé tan livianamente. ¿Sí? Porque si no es agarrar la sangre de Cristo y pisotearla, ¿no? Igual tenemos abogado, ¿vale? Tenemos un abogado acá. Abogado, vení. No es tan fácil. ¿Sí? Ahí suena así, ¿vio? Pero no es tan fácil. Por ejemplo, ya doy un ejemplo. Alguien que queda en adulterio, por ejemplo. ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede pasar? Tiene mujer, tiene su familia, pero ahí veo a alguien en el trabajo, yo. Buen día. Y empieza a tejerse ahí, yo. Primero normal, buen día. Empieza a conversar más. Y ya la croqueta empieza a dar vuelta, ¿eh? Empieza a trabajar la mente. Porque el diablo va a usar tu debilidad para seducirte. El diablo conoce lo que te gusta. Porque el diablo te conoce ya del mundo, ya sabe. ¿Sí? Entonces te va a tirar una carnada que a vos te guste. ¿Sí? Que te sienta atraído. ¿Sí? Si una mujer. Yo soy una mujer porque cuido a alguno cada vez, qué sé yo. Hoy puede pasar cualquier cosa. No se lo digo, ¿no? La verdad. Yo tenía uno que me enseñaba y le gustaban los hombres. ¿Sí? Y se fue a la iglesia porque lo descubrieron con un hombre. Y se acostaba con los muchachos de la iglesia. ¿Sí? En nombre de Jesucristo. Diciendo que él iba a traer el Mesías, ¿vio? Imagínense hasta dónde puede llegar uno. Los otros, como eran unos neófitos que recién venían, no entendían nada y le creían, ¿no? Bueno, cada uno, ¿no? Pero ¿cómo trabaja eso? Primero la seducción. Bueno, hay un tiempo de seducción entre alguien y el otro. Si usted lee el capítulo 5 de Proverbios, dice la artimaña de la mujer ramera, dice, lo prendió con los ojos, ¿no? Sí, porque la mirada de la mujer es fulminante. Mire, una cosa que a un hombre le atrae a una mujer, otra cosa que a la mujer le atrae a un hombre. Son dos cosas distintas. La mujer tiene un poder, hermano, de seducción terrible. Ahora, si el hombre no está bien cimentado en las cosas del Señor, le puede quedar ahí en su mente dando vueltas a cosas, ¿no? Puede llegar a dormir. ¿Sí?
Y aquella que le habló, lo saludó, ya le quedó ahí en el valer, permanente. Está siendo seducido en los pensamientos, ¿no? En el silencio, sin que nadie sepa. Pero ya la seducción está trabajando. Ahora, si lo mantiene en su mente, ¿sí?, eso va a concebir el deseo. No la consumación del acto, el deseo. Ahora, cuando eso se consumó sin que la haya tocado, ya pecó. Porque ya codició algo que no es de él. Entonces, ya está. Está consumado. Ahora, si tiene la oportunidad de llegar a un acto físico real, ya no solo en su concupiscencia y su pensamiento, lo va a hacer. Ya no hay escapatoria, porque ya perdió ya. Entonces nosotros al pecado, hermanos, tenemos opción de no pecar mientras está siendo seducido. Cada uno se conoce y sabe cuando está siendo seducido por algo o por alguien. Yo le pongo así el ejemplo de la mujer porque es lo más ¿cómo te puedo decir? Notorio que puede pasar con los hombres, ¿no? Otro capaz que no tiene esa tendencia, pero puede ser seducido, hermano, a agarrar plata que no es de él, por ejemplo. Tiene otra cosa, ¿sí? No, una mujer quizás no se siente débil con una mujer, pero sí se siente débil con la plata, más con la ajena, ¿no? Entonces tiene oportunidad de agarrarla, ¿no? Y ver cómo sacar algo, está siendo seducido, ¿no? Su mente, y eso va a pelear, a luchar. Ahora, cuando eso está acá, ahí es donde hay que ganar la batalla. ¿Sí? La sabiduría está que cuando eso viene, ella sepa que no es Dios. ¿Es el diablo o sos vos? Y lo más probable es que seas vos. El diablo te pone ahí ¿sí?, te presenta todo el escenario. ¿Sí? Es como aquel que había muerto. Dos personas que habían muerto y bueno, se iban al cielo. Allá. Entonces uno va al cielo y allá lo recibía Pedro. ¿Sí? Y estaban todos orando, cantando. Y del otro lado había un montón de mujeres bailando, todas en bikini, tomaban. Entonces él le pregunta al ángel: Ángel, ¿qué es el lugar que está allá? No, es el infierno, le dijo. Ah, yo quiero ir para allá. Allá están todos aburridos allá. Quiero ir para allá. Bueno, entonces lo llevo. ¿Anda? Claro, por el infierno era divertido, ¿eh? Entonces lo llevó. Y cuando entró allá, eran todos calabozos y los demonios castigando a la gente. Y dice: pero esto no era lo que yo vi allá. No, bueno, allá en otra propaganda. Claro. ¿Entiendes o no? El diablo te va a poner cosas que a vos te van a atraer, te van a seducir. El diablo no es tonto, hermano. Viene hace más de 2000 años engañando a la gente. Te va a poner cosas que a vos te va a llamar la atención. Entonces, hermanos, uno tiene que cuidarlo. Entonces tiene que estar, por eso dice la palabra orá y verá. ¿Para qué dice? A ver qué sabe. Para no entrar. O sea, la tentación, ¿qué es? Una puerta. ¿Usted entra o no entra? ¿Para dónde está la puerta esa? En su alma, sus sentidos, su mente. ¿Sí? Usted se siente seducido por algo, lo que sea. Usted tiene que ya clame a Dios. Dios, líbrame y no caer en esto. Lo que sea. Cada uno con su cada uno. ¿Sí? ¿Entiende? Ahora, si no, usted no tiene la sabiduría para hacerlo y probablemente caiga. Dice la palabra ahí en el libro de Proverbios, dice, vi a un muchacho, dice, a un joven falto de entendimiento. ¿Sí? Que la mujer, dice, que lo llamó y le dijo: vení, llenémonos de amores, mi marido no está, llevó una bolsa y no volverá enseguida. Lo sedujo, dice, con su salamería de sus palabras, dice. Lo prendió con sus ojos. Y ese espíritu pulula mucho en el mundo, ¿eh?
Y llegó también a los adolescentes, los jóvenes, ¿sí? Pues se van a encontrar jovencitas que son seductoras, ¿sí? Tiene que ser como José, ¿sí? A ese espíritu no hay que enfrentarlo, sino que hay que huir. Hay que correr, ¿sí? Dicen, yo tengo a Cristo acá. No, va a terminar como Sansón, ¿sí? Sansón tenía que haber corrido de Dalila, ¿vio? No corrió. Pero vio cómo terminó. ¿Era el propósito de Dios que termine así? No. Sansón fue llamado desde el vientre de su madre para ser un juez de Israel, gobernar. Fue un inútil. Porque no cumplió el plan de Dios y encima, haciendo las cosas por la mitad, tuvo que morir también. Pero se dejó seducir, ¿no? Tan sutil, hermanos, es, pero el pecado te seduce, ¿sí? Te hace imaginarte cosas, ¿eh? Pensar cosas. Pues recuerde que todo eso Dios lo sabe, Dios lo ve. Por eso siempre le cuento la misma historia. Me acuerdo cuando recién comenzaba el camino del Señor, que iba en un tranvía, un premetro allá por el barrio Carrillo, donde tenemos la otra iglesia allá. Y un muchacho se me acercó, ¿sí? Que bueno, yo considero que era un ángel, ¿no? Porque yo iba solo en el lugar y no sé ni por dónde subió, ni lo vi cuando bajó. Y no había lugar parada ni para subir ni para bajar. Se me sentó al lado, me abrió la Biblia y me puso 1 Pedro 5:8. Y me hizo así. No me habló nunca. Y yo leí, y hacé sobre y velar porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? A los poquitos meses me aparté. Pero el Señor me vino a advertir que el diablo me andaba buscando, ¿yo? ¿Sí? Y fui seducido, ¿yo? Poco a poco. Poco a poco. ¿Sí? Como le conté ayer. Mi mamá me decía, no vaya, y me iba a la esquina, no vaya, no vaya, no vaya. Y cuando llegué ahí, y ya está, no. Ya la Biblia por allá, otra vez la bolicheada, ¿no? 3 largos años, ¿eh? Fueron los peores años de mi vida, ¿no? ¿Sí? Si alguno se quiere apartar, no le recomiendo. Horrible, hermano. Sí, pero fui seducido, ¿yo? Atraído, una vez más. Porque la carne tiene memoria. Y uno empieza a escuchar una música y ya empieza ahí. Aquí la cara. Sí, algunos en ese aspecto y otros otras cosas. Te recuerdo. Te recuerdo. Sí. Vos tenés que tener cuidado con la música que escucha, ¿eh? ¿Sí? Porque eso le va a traer el recuerdo del pasado y le va a despertar sensaciones del pasado. La música tiene poder, tiene influencia. También seduce. Y le aseguro que no, las que escribieron no las escribió a través del Espíritu Santo. Sí. Bueno, vamos a Romanos 7. Así que recuerden, si usted es tentado, no es tentado de parte de Dios. Por lo general somos tentados por el enemigo, somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Dígalo así, mi propio deseo, es tu propio deseo, la concupiscencia es tu propio deseo. Y a veces el deseo mío no es el deseo de Dios. 7:19 dice así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, dice, la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sirvan a Dios y pequen? No, está diciendo lo que es la lucha interna que él tenía, ¿sí? Pero acá en el capítulo 8 dice así:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces el que anda en el Espíritu es librado de la ley del pecado. Entonces por eso es necesario, hermanos, vamos al libro de 1 Corintios 6. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros crezcamos en el conocimiento, y eso nos va a ayudar también a ver con otros lentes, ¿sí?, el tema del pecado. 1 Corintios 6, verso 12. ¿Tiene? Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Veo que acá hay una determinación de Pablo, ¿sí?, con respecto a esto. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Saben o no saben? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Sí? Porque sabe que una relación sexual, ¿sí?, sin casarse es un pecado, el pecado de la fornicación, y uno se une al espíritu del otro. ¿Sí? Dice así el verso 17: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. ¿Qué hay que hacer de la fornicación? Huir a enfrentarla. Hay que huir. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué dice? Peca. ¿Sí? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién dice son? O sea que no puedo hacer lo que quiero. O sea, me es lícito, pero no me conviene hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, en este aspecto, hermanos, ¿sí?, la fornicación es un pecado, ¿sí?, del cuerpo. ¿Sí? Son cosas que uno tiene que cuidarse, ¿sí? Huir, dice la palabra, ¿no? ¿Sí? Uno tiene que huir. Son pecados, hermanos, que destruyen la vida de la persona. La pornografía también es un pecado en la mente. Son cosas que uno se tiene que, si tiene esas prácticas, se tiene que librar. Tiene que huir de eso. ¿Sí? Huir, dejar, soltar, despojarse. Son cosas, hermanos, que no son agradables delante de Dios, ¿sí?, y en realidad nos separan de Dios. Estamos separados de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, este pecado es el pecado del cuerpo. Hay muchos pecados que podríamos ver. Mire Mateo 5, 27. ¿Sabe que usted puede cometer un pecado de fornicación físicamente o mentalmente? ¿Sí? Y adulterio igual. Luego se llama pecados del corazón. ¿Sí? Dice: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? ¿En dónde? En su corazón. ¿Sí? Lo deseó, lo codició, lo pensó, ya pecó. Para Dios ya pecaste. Como capaz que está a kilómetros de distancia, ¿yo? Ni la toqué ni con un palo, como dice el dicho. Para Dios es un pecado igual.
Para algunos puede ser un pensamiento, pero para Dios es un pecado consumado. ¿Entiendes? Dios lo ve como un pecado consumado. Si codició a alguien, ya es un pecado consumado. ¿Sí? Por eso primero viene la seducción, pues viene el deseo, ¿no? Y eso concibe el pecado. Por eso digo, hay pecados que no son físicos, son mentales, están en la mente. Lo estoy pensando, lo estoy deseando, lo estoy proyectando en mi mente, lo estoy viendo, porque la mente causa visión, ¿no? ¿Sí? Bueno, para Dios es un pecado igual. ¿Sí? Por lo general la gente no se arrepiente de esos pecados. Por eso le mostré al principio que Dios ve lo más profundo de tu corazón, lo secreto del corazón, sabe lo que estás pensando, ¿sí? Cuenta tus pasos. Entonces la limpieza es mucho más profunda, ¿no? ¿Sí? No es algo superficial. ¿Sí? No es, bueno, vamos a darle una lavada de cara acá, lo vamos a pintar para que esté blanco. No. Porque si no se limpia lo que está en lo profundo del corazón, tarde o temprano va a salir de vuelta a la luz. Y va a ser notorio. ¿Sí? Entonces dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Que va a quedar como Sansón. Y a Sansón le sacaron los dos ojos, ¿vio? Porque hizo jugar al gato y al ratón con el diablo, ¿yo? Y va a perder, siempre va a perder. Bueno, ¿qué está diciendo acá la palabra entonces? Si tus ojos te hacen ver algo que te van a separar de Dios, sácalo. Cortá tu acción. Eso es sacar los ojos, ¿no? Cortá tu accionar. ¿Sí? Ahora, si no tenés la capacidad ni la fuerza espiritual para poder dominarlo, bueno, cortá el internet. Aquí voy a mirar la pared, O sea, si tu ojo te da la ocasión de caer, sácalo. Y si échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y acá está diciendo por una cosa que está viendo, no por algo que está haciendo, por algo que está viendo. Mejor cortar esa acción, porque por esa acción te puede perder. ¿Sí? Por eso digo, el pecado va a separar, te va a separar, hermano. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala. ¿Sí? Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Acá habla de la acción, ¿sí? De lo que uno hace. Hay en otra parte de la palabra también que dice, si tu pie te es ocasión de caer, corta. ¿Sí? Habla del andar, ¿sí? Porque mis pies me pueden llevar a lugares que Dios no quiere que vaya, ¿yo? ¿Entiendes? Entonces son decisiones, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo convivo con eso o me despojo de eso. ¿Entiendes? Porque acaso estas son acciones que te pueden llevar a caer. ¿Sí? A caer de la gracia de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. ¿Sí? Santiago 4. Usted va a luchar con esto, hermano. Los pecados de la carne, los pecados del corazón. ¿Sí? Su corazón a veces puede pecar más que la carne, Porque en los corazones se maquinan muchas cosas y en la mente puede ser muy perversa. Aunque usted ponga cara de San Gabriel, no importa. Puede tener muchas maquinaciones perversas en el corazón, en su mente. Puede aparentar muy santo, pero es muy diablo. Ahora, Dios sí lo sabe. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí lo sabe. Santiago 4, verso 17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Pecado de omisión. ¿Sí? Es un pecado de omisión.
Yo estoy omitiendo algo, ¿veo? ¿Sí? Veo cuando a veces ponemos en la computadora y dice aceptar o omitir. ¿Sí? ¿Lo paso por alto o lo acepto? Uno omite, ¿yo? Me hago como que no sé. Y acá dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno. Si alguien sabe, porque se le enseñó a hacer lo bueno. ¿Sí? Pero no lo hace. No le da un pecado de omisión. ¿Sí? Yo sé que esto está mal, pero hago igual, omito eso. ¿Entienden? Entonces entiendan, hermanos, que el Señor nos va a llevar, ¿sí? Siempre nos lleva a poder. Mire 2 de Pedro 2. El Señor nos va a llevar siempre, hermanos, a ir santificándonos, ¿sí? Y a veces vamos a luchar más con algunas cosas que otras. Pero recuerde lo que le dije cuando hablamos del nuevo nacimiento, ¿sí? Una característica de una persona que nació de nuevo es que va a luchar con el pecado. Porque está vivo. Va a tener una guerra interna. ¿Sí? Porque el pecado oculto, hermanos, son las guerras del cristiano, ¿sí? Que nadie sabe. ¿Entiendes? Que nadie conoce. Ahora, Dios sí. Y las personas que está atravesando. ¿Sí? Por eso a veces, hermano, cuando usted se ve que no tiene una salida en algunos aspectos, tiene que pedir ayuda. Tiene que pedir consejo. ¿Sí? Hay que hacer. 2 Pedro 2:22 dice así: pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cielo. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente que es reincidente en el pecado? ¿Sí? Mira lo que dice 1 Juan 3, verso 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? ¿De quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, hermanos, ahí podemos ver, dice el que practica el pecado del diablo, y el que es hijo de Dios, dice, no practica el pecado. Pero ahí atienda a esa palabra. Habla de la práctica, ¿no? No dice que no peca, practica. ¿Sí? Es algo consecuente, ¿sí? Constante, todo el tiempo. ¿Sí? Que no hay un cambio, no hay una transformación porque vive en el pecado, vive en la práctica del pecado. ¿Sí? O sea, vive el pecado en realidad, la persona. Esa es la práctica, ¿no? ¿Sí? Juan 5:18 ahí. Primero Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí? Ahí capítulo 2, verso 1. Siempre en 1 Juan. Y si hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿No? Y si hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Sí? Recuerde que la palabra acá, pecado, le damos dos contextos, ¿no? ¿Sí? Dos focos tiene que tener con la palabra pecado y tener un equilibrio en eso, ¿no? Que como vamos nosotros en un camino de transformación y de santificación, vamos a pecar. ¿Sí? Vamos a pecar. Pero sí no vamos a ser practicantes del pecado. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, un ejemplo. Por ejemplo, alguien que va a jugar a la pelota un día, ¿no? ¿Sí? Fue un día jugar, ¿no? O dos.
pero no es un futbolista, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, ahora que están en la práctica todo el tiempo, está haciendo una profesión, una carrera, ¿entiendes? Porque está practicando para eso. Bueno, el pecado igual, ¿sí? Uno puede errar, puede pecar, ¿sí? Porque un concepto de la palabra pecado es errar al blanco, ¿sí? Al objetivo. ¿Sí? Ahora, practicar persistentemente el pecado ya es distinto. Ya es tomar por inmunda la sangre de Cristo. No es que es un error, no es una debilidad, ¿sí? Sino ya me estoy burlando, es una burla. ¿Entiendes? Pues hay de manera, ¿eh? Ahí capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Por eso la palabra dice: no hay hombre que haga el bien y no peque. En algún momento honramos. Ahora no somos una máquina de pecar. No vivimos en el pecado, no convivimos en el pecado, no practicamos el pecado. ¿Sí? Por eso siempre digo lo mismo, que el pecado es como una rueda de auxilio. ¿Sí? Tú cuando unos cuantos kilómetros y cada tanto se le pincha una goma, ¿no? Pero no pincha una goma todos los días, o cada rato, ¿sí o no? Bueno, pues si a usted se le pincha la goma todos los días, está practicando el pecado. Véalo así. Si cada tanto le pasa algo, bueno, es parte de la etapa del crecimiento que usted vaya. ¿Sí? Se supone que cuando más vamos creciendo en las cosas del Señor, más nos vamos santificando y menos va a pecar usted. Ah, ya es el santo ahora. Y sí, tenés que ser santo. No es el sentido de hacernos, es de ser. Porque es un mandato. Digo, sé santo como yo soy santo, digo. Es un mandato, tenés que serlo. ¿Sí? Pero vamos en ese camino. ¿Sí? ¿Entiendes? Tampoco es que, bueno, entonces hago lo que quiero, porque no, tampoco. Por eso con esa conciencia, que hay ojos sobre tu vida que te están viendo, te están contando los pasos, saben los secretos de tu corazón, saben tus pensamientos, ¿sí? Entonces, estamos puestos delante de Él, ¿sí? Entonces tiene una conciencia, ¿sí? Y ver el pecado como hacía don Ramón, vio que le hace a los chicos ahí, cuando estaban en el colegio, la botellita de veneno, ¿vio? Bueno, el pecado es veneno, te va a matar, ¿sí? Y si pecás y te mantenés en el pecado, te mantenés separado de Dios. Dice, confesá y apartate. ¿Sí? No dice confesá y volver, porque si no dice como el proverbio, ¿vio? ¿Sí? La puerca lavada, dice, se vuelve a la lava, la limpian todo, le ponen un moñito, todo, otra vez se va, se revuelca otra vez. ¿Sí? No dura ni 5 minutos de limpio, ¿vio? ¿Sí? Y el perro que hace, vomita y se lo vuelve a comer. Bueno, ese es el que es reincidente, que está practicando el pecado. ¿Sí? Una y otra vez lo mismo. ¿Entiendes? Bueno, vamos a terminar. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Sí o no? ¿O tienen todo cara de pecadores o...? No, esto es para que nosotros aprendamos, hermano. ¿Sí? Ninguno de nosotros estamos exentos de decir, bueno, yo acá soy el santo de la espada. Nadie, hermano, está... Si estaríamos todos 100% santificados, hermano, no estaríamos acá ya. ¿Sí? Pero procuramos, hermanos, ir en pos de aquella santificación. ¿Sí? ¿Entiendes? Es un proceso, es un camino. Pero tampoco se relaje. Bueno, igual vamos a un proceso. No, tranquilo. Tómelo con seriedad. ¿Sí? Que el pecado es un peso. ¿Sí? Que te cierra el acceso y la puerta, ¿sí?, al reino eterno. Por eso usted lee Gálatas, dice, los que practican tales cosas, dice, no entrarán. Habla de la práctica, ¿no? La práctica es la constancia, la reincidencia, la perseverancia. Como vamos a terminar ahí en Hebreos, el último, no hay que ir a votar. Bueno, ustedes que los que son de capital, no, pero nosotros tenemos que votar. El último versículo, vamos. Respire. Gracias a Dios. 10:26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa voluntariamente? Conciencia, sabiendo, ¿sí? Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? El que violare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto pensáis qué castigo va a tener? El cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? En definitiva, Dios nos va a juzgar de una forma o de otra. Por eso, ¿estaremos en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco? En algún juicio de eso vamos a estar. Tenemos que ser el primero todo, ¿no? Así que, hermanos, el pecado, ¿sí? Téngalo así como concepto, ¿sí? Pecado, muerte. Pecado es muerte. Y muerte es separación de Dios, ¿sí? Aunque esté todos los días en el culto, pues si yo no confieso mis pecados, me aparto de Él, estoy separado de Dios. Me mantiene separado. Póngase de pie, oremos todos juntos.